Bueno, la clase pasada consideramos un universo de tres tipos de flujo de energía diferentes, ¿no? Es decir, puede haber más en principio, pero consideramos tres, después en todo caso podemos ir incorporando más flujos de energía. En ese universo de flujos consideramos la energía mecánica, la energía de masa y la energía térmica. ¿No? Son cuatro conceptos, ¿no? En todos los casos, cuatro conceptos. El flujo de energía, la pared que habilita o impide tal flujo de energía, el concepto de equilibrio asociado a la pared, ¿no? Cuando da lo mismo si la pared está o no, el flujo de energía igual no se produce, o sea, cuando está habilitado igual no se produce, y un campo que caracteriza el flujo de energía tal que una inhomogeneidad en el campo impulsa el flujo de energía y cuando el campo es homogéneo tal energía no fluye, o sea, caracteriza el equilibrio. El campo es igual en todas partes del sistema si el sistema está en equilibrio respecto a esa energía. Para el caso de mecánica, el campo era la presión y el delta P es lo que impulsa, un delta P es lo que impulsa el flujo de energía mecánica. Para la energía de masas hablamos del potencial químico, pero les dije que iba a hablar en detalle más adelante, pero cumple ese mismo rol. Y para energía térmica, bueno, la energía térmica la definimos por descarte, no es ninguna de las otras dos. Pusimos una pared que impedía los otros dos flujos de energía y a partir de ahí empezamos a definir cosas de la energía térmica. Y la variable, el campo que apareció es la temperatura, y entonces un delta de temperatura, una diferencia de temperatura entre dos partes del sistema o entre sistema y entorno impulsa el flujo de energía, y cuando la temperatura es uniforme tal energía no fluye. En particular, la energía térmica, la cual definimos por descarte, no es ninguno de los otros dos flujos. Bueno, para ese tipo de energía le pusimos nombres a las paredes porque no se conocían, no era como en el otro caso que era rígida o no rígida y cosas por el estilo. Y entonces decimos que la pared es adiabática, se impide el flujo de energía térmica, y es diatérmica, se habilita el flujo de energía térmica. Es simplemente un nombre, pero para caracterizar a la pared, es decir, que quede bien definida. Planteamos un experimento, decimos sea A y B dos sistemas que están en principio aislados, cualquiera sean los estados de los sistemas A y B, si colocamos una pared rígida e impermeable entre A y B, de modo de impedir los otros dos flujos de energía, y cualquiera sean los estados A y B, no pasa nada, o sea, las propiedades físicas no varían en el tiempo, significa que no hay ningún flujo de energía produciéndose, y en particular el único que puede fluir es la energía térmica, y entonces decimos que la pared es adiabática, ¿no? Cualquiera sean los estados A y B. Si resulta que la energía fluye, que las propiedades de A y B varían en el tiempo, decimos que es diatérmica. Pero enfatizo, cualquiera sean los estados de A y B, porque hay un estado especial de A y B en que A y B están en equilibrio térmico y la energía igual no fluye. Da lo mismo poner una pared rígida o impermeable, la energía no fluye. Entonces, esta pared, les recuerdo, es rígida e impermeable, impide los otros dos flujos. Luego el equilibrio se define como en todos los casos, igual, el equilibrio térmico, cuando sin importar si la pared es adiabática o diatérmica, la energía térmica no fluye, el sistema está en equilibrio térmico. O sea, esta pared no importa que sea adiabática o diatérmica, la energía no va a fluir porque A está en equilibrio térmico con B, o sea, tienen la misma temperatura. No hay un delta T, no, acá T es igual en todas partes del sistema cuando este está en equilibrio térmico. Un delta T impulsa el flujo de energía térmica, y a ese flujo es lo que le vamos a llamar calor. Luego, bueno, nosotros postulamos la existencia de la temperatura, pero realmente existe, ¿no? Uno se puede preguntar eso, y bueno, lo que planteamos es otro experimento que a partir del cual se enunció como ley cero la existencia de la propiedad física de temperatura, y es que se puede probar fácilmente si dos sistemas cualquiera están en equilibrio térmico con un tercero, también están en equilibrio térmico entre sí. Eso pasa siempre, y entonces por eso
se enunció la ley cero de la termodinámica. El equilibrio térmico existe y significa que el campo también, el campo que caracteriza el equilibrio térmico, tal que el campo es igual en todas partes del sistema, ¿no? Un campo que nombramos como temperatura. Luego, por ahora es una propiedad física, porque no le podemos asignar número a cada temperatura, ¿no? Para eso tenemos que decidir un sistema de medición y bueno, encontramos que el mercurio es sensible a variaciones de la temperatura y entonces decidimos medir temperatura midiendo volúmenes de mercurio. Entonces, bueno, luego esos volúmenes los vinculamos a una altura de un tubo y definimos la relación midiendo volumen de mercurio, inventamos una relación tal que me dé un número para cada altura h, ¿no? Y entonces, bueno, para determinar las constantes A y B, determinamos dos estados de referencia, ¿no? Coexistencia de hielo-agua a presión atmosférica y consistencia de agua con su vapor también a presión atmosférica, y eso nos da lugar a dos ecuaciones. Le asignamos 0 grados a estas, 100 grados a estas, en centígrados, ¿no? La del mercurio, y con esas dos ecuaciones encontramos A y B, ¿no? Y a partir de ahí podemos asignar un número a la temperatura de cualquier cuerpo. Solamente tenemos que poner en contacto diatérmico el mercurio o el tubo de mercurio con el cuerpo, esperar que el sistema llegue al equilibrio, medir el H y a partir de ahí tenemos un número para la temperatura. Y de esa manera tenemos un conjunto de variables de estado que incluye la temperatura, que es muy importante, termodinámica, para caracterizar un sistema cualquiera. Bueno, luego en particular encaramos el estudio de gases ideales, gases en el límite de bajas presiones. Es el sistema más simple que existe para estudiar, siempre hay que empezar por las cosas simples, y descubrimos la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles. O sea, la ley de Boyle-Mariotte, que P por B es igual a una constante, a masa y temperatura constante, y que B es lineal con la temperatura, está planteado como 1 por θ más θ2, donde la masa es igual a constante y P es igual a una constante. Enfatizo que esto es una afirmación encaparada rápida de experimentos que se hacen en equilibrio. Esa tono va a quedar bien en la grabación. Bueno, entonces, una cosa importante también para rescatar de acá es que estas constantes, que estamos trabajando siempre en el límite de bajas presiones y temperaturas suficientemente altas, y estas constantes son independientes, la constante esta y A1 y A2 son independientes del tipo de gas que usemos. Parece que todos los gases responden a las mismas ecuaciones con las mismas constantes, y es una situación que en principio puede parecer extraña, por lo cual requiere de una teoría microscópica que nos explique ese comportamiento. Y por eso hablamos de la teoría cinética de gases. ¿No? Planteamos un modelo de partículas que representa un gas, son partículas moviéndose aleatoriamente en distintas direcciones, con distintas energías, distintas velocidades, que no interaccionan entre sí, es decir, ocupan volumen cero, nunca se encuentran. Cada partícula, me refiero, no el conjunto de partículas, tiene volumen cero para nosotros y solamente tiene colisiones elásticas con las paredes. Y las paredes que las contienen las retienen, es decir, cuando llegan a esas paredes colisionan y rebotan. Bueno, sí. Están muy separadas, pero ¿podrían chocar entre ellas? Mira, en principio no chocan porque los espacios son tan grandes que la probabilidad es casi cero. Bueno, entonces nosotros calculamos la presión, es decir, como la fuerza media, consideramos la presión como la fuerza media que ejercen estas partículas contra las paredes que las retienen en el recipiente, o en general contra una pared testigo de un área dada, ¿no? Esa fuerza media, que es el valor medio del cambio de movimiento lineal por colisión, del total de partículas dividido un dado delta t, ¿no? Dividido el área. Entonces, lo que hicimos es calcular el cambio de momento lineal que sufre una partícula, después calculamos el número de partículas que colisionan en un delta t, sería como la frecuencia de colisiones, y a partir de ahí determinamos esta fuerza. Lo hicimos primero para las partículas que tuvieran una dada B perpendicular y calculamos la contribución a la presión
de esas partículas que tenían una dada B perpendicular y luego sumamos y definimos una función de distribución de velocidades para poder hacer una suma continua, integramos, digamos, para todas las velocidades y finalmente hallamos que la presión depende de la velocidad cuadrática media, ¿no? Esto es momento lineal, no presión, lo aclaro, y la ecuación que hallamos es esta, que P por B es igual a 1/3 de la masa por la velocidad cuadrática media, ¿no? Es un valor medio de la velocidad al cuadrado de las partículas, que está tomada como positivo, ¿no? Bueno, B cuadrado es positivo. Y bueno, vemos que esto es 2/3 de la energía cinética de las partículas. O sea, la energía cinética y tanto P por B como la energía cinética son lineales con la velocidad cuadrática media y también con la masa. Por unidad de masa directamente son una medida de la velocidad cuadrática media. Bueno, entonces, a partir de esta, comparando esto con los experimentos de Charles y Guy y la ley de Boyle-Mariotte, vimos que θ es lineal con la velocidad cuadrática media y entonces tiene una relación así, ¿no? Es directamente θ igual a una constante por la velocidad cuadrática media menos otra constante. Entonces, de alguna manera eso nos da la velocidad cuadrática media, la temperatura, y es una cosa interesante. Y otra cosa que vimos es que como este modelo realmente explica muy bien los resultados de Boyle-Mariotte y Charles, es claro, y este modelo desprecia las interacciones, es claro que en el contexto que hicieron los experimentos Boyle-Mariotte y Charles, de límites de muy baja presión, las partículas están tan separadas que al no interaccionar, que prácticamente no interaccionan entre sí, o sea, y eso funciona, es decir, realmente se desprecian las interacciones y entonces como un gas se diferencia de otro por el tipo de interacción que tienen las moléculas, entonces no se diferencian los gases y las constantes entonces tienen que ser iguales para todos los gases. Bueno, entonces aprovechando esto podemos hacer crear una nueva escala de temperaturas. En vez de medir volúmenes de mercurio, medimos volúmenes de gases ideales, o sea, gases en el límite de P tendiendo a cero, bajas presiones. Entonces, así definimos una temperatura que vaya lineal con el volumen sin una constante adicional, cosa de que sea positiva sí o sí, porque el volumen es proporcional a la velocidad cuadrática media, a P constante, ¿no? Este límite lo ponemos para aclarar que yo siempre tengo que medir el volumen del gas cuando la presión es tan baja que se desprecian las interacciones moleculares, ¿no? Si no, no sirve la medición. Y cuando hago eso, B sobre BR no depende de la presión. Es por la ley de Boyle-Mariotte. P por B es una constante que depende de la temperatura y la masa, y si hago el cociente a la misma presión, me queda que B sobre BR, porque siempre es la misma presión, B sobre BR igual a una función de la temperatura, de una temperatura dividido la función de la otra temperatura, o sea, no depende de la presión. Entonces, en ese límite es que yo tengo que tomar las mediciones, es decir, en principio una vez que me aseguro que lo tengo, podría no ponerlo más a esto, digamos, porque ya sé que estoy midiendo a presiones muy bajas. Y lo que veo es que tengo una relación lineal con el volumen donde la constante de linealidad es TTR dividido BR. Esas son dos constantes en realidad a determinar acá, TTR y BR, y para determinar esas constantes lo que hicimos es elegir el punto triple del agua como referencia, o sea, el BR, esta ilustración representa la coexistencia líquido, gas, sólido del agua, ¿no? Hielo, agua y vapor. Y bueno, cuando el sistema, el gas cuyos volúmenes medimos para medir temperatura, lo ponemos en contacto diatérmico con esto y esperemos que llegue al equilibrio, el volumen que medimos es BR. O sea, eso lo podemos determinar a partir de ahí. Y luego, el estado de referencia, entonces el punto triple del agua, y luego imponemos que nuestra temperatura tenga una relación sencilla de este tipo con la temperatura en grados centígrados basada en el mercurio, y entonces esto nos permite otra ecuación más,
que bueno, usando las referencias para esto, nos permite calcular TTR, la temperatura del punto triple, en la nueva escala de temperatura que es de grados Kelvin, ¿no? La de mercurio es grados centígrados, esta es grados Kelvin, que es 273,16 grados Kelvin, y bueno, una vez que tengo esto, como sé que 0,01 grados centígrados es la temperatura del punto triple del agua, entonces de ahí puedo calcular la constante como 273,15. Y bueno, así yo puedo medir temperaturas. Si tengo mercurio, uso el mercurio, que es más práctico, pero si no tengo mercurio, puedo elegir otra sustancia práctica y finalmente usar el termómetro de gas para calibrarlo con los que miden con mercurio, no para medir la misma cosa. Bueno, entonces una vez que tengo esto, que puedo escribir la ley de Charles sin una constante suelta, ¿no? La puedo escribir así, ¿no? B es igual a por T, no hay una constante suelta, donde T es la temperatura de gases ideales. También tengo la de, bueno, esto es claro, a masa y presiones fijas. También puedo escribir la ley de Boyle-Mariope por B igual a una constante, a masa y temperatura fijas. Y una nueva relación que no les había planteado nada antes, que la masa, bueno, en la clase pasada sí se la planteé, la masa sobre el volumen es igual constante a temperatura y presiones fijas. Esto es algo que se entiende fácil, porque si tenemos un sistema T y P constante que tiene un dado volumen y una dada masa, y le sumamos un igualito y le sumamos otro igualito y bueno, le sumamos todo lo que queramos. Yo entré, ya me aburrí. Entonces esto tiene 3 veces el volumen, 3 veces la masa, y la masa total de este sistema sobre el volumen me sigue dando m sobre b, siempre que los 3 sistemas tengan la misma temperatura y presión. O sea, esto realmente es cierto. Así que usando esto, bueno, terminemos con esto. Usando esto, partimos de estas 3 relaciones, partiendo de un punto, un estado dado, que tenga una P0, T0, B0, M0. Fíjense que, bueno, todavía no. Entonces, empecé a proponer cambios siguiendo estas leyes, y finalmente terminamos con una ecuación tal que me dice esto, que P por B sobre la masa total del sistema y la temperatura es igual a una constante, ¿no? Esta constante varía, es distinta para cada gas en general, pero dado que a P y T dados, gases de moléculas diferentes ocupan el mismo volumen, porque estamos despreciando las interacciones potenciales, entonces da lo mismo un gas que otro. Los químicos lo anunciaron como una ley aparte, ley de Dalton, pero nosotros sabemos que es porque las interacciones moleculares se desprecian. Bueno, usando eso podemos encontrar una ecuación que es la misma para todos los gases, si medimos el gas con la cantidad de gas con número de moles y no con masa. Entonces, ¿qué es esta? P por B igual a mu por RT. ¿No? La ecuación conocida de gases ideales, y la energía, que es 3 medios de P por B. Bueno, como esto es igual a P por B, es 3 medios de mu por RT. O sea, la energía por unidad de moles es directamente una medida, energía cinética media por unidad de moles, es directamente una medida de la temperatura. Bueno, y acá termino con esto. Esto es una especie de repaso de la clase anterior. Ahora vamos a seguir con los temas de la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es empezar a considerar las fuerzas entre moléculas, es decir, considerar presiones un poco más altas y volúmenes más pequeños, de modo tal de que la distancia intermolecular, o haya unas cuantas moléculas que estén a tiro de otras como para sentir los gradientes de potenciales y las fuerzas que se ejercen entre ellas. Y a ese tipo de gases les vamos a llamar gases reales, ¿no? Y vamos a ver que debido a las interacciones también pueden llegar a ocurrir transiciones de fase. Es decir, es un approach primero a las transiciones de fase, después vamos a ver más adelante con más detalle este tema. Hay un poco de quemado, no sé si me da Yo pensé que era los sanguchitos. Ahora no sé. Sí, puede ser, pero no sé si alguien yo no me quiero mover por esto, pero... No, capaz que puede ser que sea posible. sí, porque no viene. Sí. Ah,
A ver, Está muy bien, está muy bien. No, pero yo creo que se quema eso, carajo. Ahora está medio quemado con el sanguchito. Claro, porque hace un rato no Sí. bueno, Corremos. sí. Primero hay que dejar salir al profesor. Bueno, entonces vamos a considerar las fuerzas intermoleculares y en el medio vamos a encontrarnos con alguna transición de fase. Nosotros entonces tenemos moléculas, vamos a considerar simetría esférica, las interacciones, por eso dibujo acá un círculo que representa una esfera en realidad, dos círculos y bueno, de acuerdo a la distancia que haya entre estas moléculas, va a ser la interacción. Si están muy lejos no van a interaccionar, si están a una distancia media, en principio se encuentra que se atraen las moléculas y si están muy cerquitas, al límite del tamaño de las moléculas, o sea, separados un diámetro, en ese caso se van a repeler. No, el potencial se puede medir, este potencial que se hacen, por ahí en mecánica les explican cómo hacer eso, se hacen experimentos de colisiones atómicas y entonces de acuerdo a eso se puede determinar cómo es el potencial con la distancia que logran las partículas y bueno, de acuerdo a la distancia de las partículas hay una primera región o un rango de R tales que las fuerzas son atractivas y otro rango de R tal que las fuerzas son repulsivas, ¿no? Esta función, la función que se encuentra es suma de dos términos como este, A sobre R a la 12, da sobre R a la 12 y menos B sobre R a la 6, ¿no? El menos es porque esta es una fuerza atractiva y esta es repulsiva, ¿no? La fuerza es menos el gradiente de potencial y el gradiente acá es positivo, le ponemos, es negativo, le ponemos un menos, ¿no? La pendiente negativa, le ponemos un menos y me da una fuerza positiva, o sea, se repelen las moléculas acá y en esta zona el gradiente es positivo y le damos un menos, la fuerza es negativa, las moléculas se atraen. Entonces uno podría preguntarse, no sé qué me pregunté acá, pero supongo que cómo obtuve el potencial, pero bueno, ya medio les conté, pero también sé que puedo preguntarme otra cosa, pero ahora me olvidé. Bueno, entonces el tema es que el parámetro relevante es la distancia media entre moléculas, ¿no? El potencial es la distancia entre moléculas. Si yo tengo moléculas, una distribución de moléculas, algunas estarán más lejos de una que de otras, o sea, estas distancias varían y entonces algunas estarán muy lejos y no interaccionarán, otras estarán más cerca y se atraerán y otras estarán muy cerca y se repelerán. Pero eso dependerá de un poco la distancia media entre moléculas, o sea, del volumen que ocupen, ¿no? Es decir, va a ser una distribución homogénea de moléculas, un volumen, y bueno, dependiendo de ese volumen tendré más moléculas que no interactúan entre sí, unas poquitas por ahí que se atraen y casi ninguna que se repele, o si el volumen es más chico, pueden ir creciendo las que se atraen en función de las que no se atraen y finalmente en algún momento van creciendo la cantidad de moléculas que se repelen, es decir, podemos parar de situaciones así, bueno, podemos definir un parámetro relevante que es la distancia media entre moléculas y que tiene fluctuaciones grandes y si realmente lo mido como el valor medio de la distancia, como tengo una dispersión grande, no es una variable termodinámica. Si definiera a partir del volumen molar, sí sería una variable termodinámica, pero si lo calculo directamente tomando muestras de las moléculas, no. Así que puedo hablar de una distancia media entre moléculas que un poco me caracteriza el gas y bueno, digo, yo puedo hablar de un potencial en función de una distancia media y si estoy parado por acá, interpreto o entiendo que hay una mayor cantidad de moléculas que se atraen, por ahí hay pocas que no se atraen nada y hay muy pocas que se repelen. Y en la medida que va disminuyendo la distancia media, voy a tener más moléculas que se atraen y también más que se repelen. Va a llegar un momento que la cosa se va a dar vuelta y bueno, y voy a estar en una situación así. Entonces,
¿cómo podemos describir un gas en el cual las interacciones moleculares no son despreciables? Bueno, en principio podemos tener dos visiones, una visión micro, ¿no? Como les venía contando, ¿no? Es decir, las moléculas ejercen fuerzas electromagnéticas. Ya sé por qué. Fuerzas electromagnéticas, es por qué existe un potencial, una pregunta. Es decir, ustedes dicen, yo les dije, se atraen las moléculas, pero ¿por qué se atraen, no? ¿Y por qué con esa forma? Porque las moléculas están compuestas por un núcleo positivo, donde está toda la carga, que es muy pequeño, y una nube de electrones alrededor, y en general son neutras. Pero bueno, uno dice, ¿cómo se construye un potencial así? Ustedes saben que de física 2 va como 1 sobre R, el potencial va como 1 sobre R, ¿no? El campo va como 1 sobre R cuadrado, pero el potencial va como 1 sobre R. Sin embargo, yo les presenté una curva que no tiene nada que ver con eso. Entonces, digamos que da lugar a que se les presenten dudas, ¿no? Como les dije, tenemos un radio del núcleo de 10 a la menos 15 metros más o menos, y la molécula que tiene del orden de 10 a la menos 10 metros, que es el lugar que ocupan los electrones. Es una nube de electrones que está distribuida alrededor de la molécula. Ya sabemos que si seguimos la teoría del año pasado, que si seguimos la teoría de la mecánica cuántica, en realidad no están localizados, sino distribuidos en superficie, donde existen en capas superficiales, donde existe alta probabilidad de encontrar el electrón. Pero bueno, escindiéndonos de eso, tenemos electrones que no están justo donde está el núcleo positivo. Entonces, si yo tengo dos moléculas que están muy lejos, no se van a ver, se ven como neutras y no hay el potencial de cero, pero a la medida que voy acercando, el hecho de que los electrones están más cercas entre sí y los protones están más lejos, entonces esa diferencia de distancia ya empieza a pesar, y ya sabemos que tengo que empezar a sumar cargas para calcular el potencial de cada carga, para calcular el potencial de interacción, y ese potencial es lo que adopta la forma que les mostré, ¿no? Es decir, resulta que hay distancias donde los electrones de una molécula atraen al protón de la otra y viceversa, fuerza atractiva, pero cuando acerco demasiado ya son los protones los que se repelen y las capas de electrones los que se repelen, y ahí son repulsivas las interacciones. Entonces, bueno, esta es la nube de electrones. Entonces, si yo tengo que las moléculas están a una distancia del orden de 10 a la menos 10 metros, que en general es el tamaño, tendría que haberlas puesto más cerca todavía, pero empiezan a estar de un poco más lejos, ¿no? Ahí predominan fuerzas repulsivas, pero entre 10 a la menos 10 y más o menos entre 10 por 10 a la menos 10 y 30 por 10 a la menos 10, ya ahí es un dominio de fuerzas atractivas, ¿no? Acá es un dominio de fuerzas repulsivas, acá un dominio. Cuando digo dominio de fuerzas atractivas es que hay una gran mayoría de moléculas que se atraen en relación a las repulsivas y a las que no interaccionan. Entonces es un dominio de fuerzas atractivas, y si están aún más lejos, bueno, estaremos en un dominio tengo un comportamiento más bien como gas ideal. Entonces esto es lo que veo. En este caso, en el caso de fuerzas repulsivas, cuesta más contener al gas, porque cuando uno lo quiere apretar, las moléculas se resisten a estar juntas y quieren estar separadas, y entonces la presión del gas, la presión que tengo que ejercer yo desde afuera, que es la presión del gas real, va a ser mayor que la del ideal, ¿no? Comparada con el ideal, que no interaccionaban, que la resistencia era solamente por las colisiones elásticas contra la pared, contra el pistón con el que estoy empujando para reducir el volumen. En este caso no, es decir, además tengo las fuerzas repulsivas y las moléculas no quieren estar juntas y entonces se repelen, y por eso la presión del gas real va a ser mayor. Y en el otro caso es al revés, las moléculas por las fuerzas atractivas tienden a aglomerarse, a querer estar juntas, y entonces ayudan a la presión a contener el gas, y por eso la presión del gas real va a ser menor. Necesito menos presión para contener las colisiones que chocan contra la pared. Si chocan, hay menos choques y chocan con menos momento lineal, y el cambio de momento lineal es menor porque chocan con menos velocidad.
Bueno, y luego tenemos la visión macro, que es la visión termodinámica, que es ver al gas como una caja negra, ¿no? Está caracterizada por variables termodinámicas, es una caja negra que está caracterizada por las variables termodinámicas que ya conocemos, temperatura, volumen, presión y todas esas. Entonces, en ese caso, yo puedo definir un parámetro que se llama factor de compresibilidad, que es la presión por el volumen molar sobre el RT, que para el gas ideal es igual a 1. Entonces, en la medida que este Z se aleja de 1, yo empiezo a ver el efecto real de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Atractivas o repulsivas. Entonces, esa es la manera, es una variable que me da la comparación directa. Entonces, si los gases son muy diluidos, las moléculas muy separadas, Z vale 1. Si los gases son un poco más densos, Z vale menor que 1, porque la presión de gas ideal es menor que la de presión la presión del gas real es menor que la ideal. Y si los gases son muy densos, Z es mayor que 1 porque la presión real es mayor que la del gas ideal. Las moléculas se resisten a ser comprimidas por las fuerzas repulsivas. Bueno, en principio primero les voy a mostrar una gráfica PdB, ¿no? Las gráficas PdB se ven como las de gas ideal parecidas, pero esta parte está un poco más abajo que la del gas ideal porque Z es menor que 1, o sea, la presión del gas real es menor, y esta parte está un poco más arriba que la del gas real, en medio como que se cruzan así, ¿no? Por acá se cruzan y es así, con respecto a la del gas ideal, ¿no? Pero esta sería la del gas real. Acá esto está ilustrado con un experimento, es decir, yo tengo mi gas de moléculas, esta es, por ahí son las de gases ideales, puedo medir la presión, determinar la presión sabiendo el peso de las pesitas más el pistón dividido el área, yo sé la presión externa y el equilibrio es igual a la interna, y entonces conozco la presión del gas, puedo ir midiendo la temperatura con un termómetro y dejo el sistema cerrado, la masa permanece constante, entonces luego puedo ir variando la presión, sumando pesitas, chequeo que la temperatura permanece constante, si varió le prendo un poco el Bunsen para calentarlo un poquito, hasta que el termómetro me marque la misma temperatura, y tomo otro punto, y así voy tomando distintos puntos a la medida que voy comprimiendo el gas, aumentando la presión, el volumen se va reduciendo y voy tomando los puntos de la curva, que, como les decía, en esta zona más o menos estará por debajo de la presión real estará por debajo de la presión ideal, y en esta zona por arriba de la presión. Pero si grafico el parámetro Z, la cosa es mucho más clarita. No tengo curvas de este tipo, acá tengo distintos gases, esto es para el metano, para el monóxido de carbono, y estas dos que no tienen, estas zonas, fíjense que estas zonas son Z menor que 1, esta línea es Z igual a 1. Entonces, estas zonas son Z menor que 1, son dominios de fuerzas atractivas, y de acá para acá son dominios de fuerzas repulsivas. Fíjense que tanto el hidrógeno 2 como el helio no tienen región de fuerzas atractivas, y eso tiene que ver con con el potencial, es el tipo de potencial que tiene. No se da la atracción porque el hidrógeno tiene un solo electrón, y bueno, el helio es un gas inerte. El hidrógeno hay hidrógeno 2 y hidrógeno 2, cuando tengo gas hidrógeno también es inerte, y entonces es por eso que tienen potenciales especiales, no tienen una región de fuerzas atractivas, así que directamente pasan a repulsiva. Otra cosa que quiero hacer notar es el rango de presiones con lo que nos estamos manejando, estos 800 atmósferas, o sea, son las fuerzas repulsivas después de 400 atmósferas para el metano, o sea, son fuertes presiones, nosotros terminamos siendo un líquido a esas presiones. Bueno, entonces nosotros nos movemos por acá apenas, sino una atmósfera, ¿no? Por acá, que es decir, el aire es un gas ideal para nosotros. Bueno, pero lo que vemos también es que hay una zona donde cada vez se hace más menor que 1, Z, o sea, una zona donde cada vez más moléculas sienten las fuerzas atractivas, por eso le llamo dominio creciente de fuerzas atractivas, y luego se llega a un mínimo, y a partir de ahí las fuerzas repulsivas empiezan a hacer efecto y empiezan a competir con las moléculas que están
más lejos y que se atraen, y entonces cada vez hay más moléculas que sufren fuerzas repulsivas, y entonces por eso esto es un dominio de fuerzas atractivas, pero dominio decreciente de fuerzas atractivas, porque va decreciendo hasta que finalmente ganan la pulseada las fuerzas repulsivas a presiones muy grandes, ¿no? Entender esto va a ayudar a entender también otras cosas que voy a contarles en la clase 5. ¿El Z se calcula experimentalmente? ¿Cómo? ¿El Z se calcula experimentalmente? Sí, se mide. Vos medís la presión, el volumen molar, R es una constante universal, y T, y calculas el Z. Bueno, acá tengo gráficos de una misma sustancia, pero a distintas temperaturas, ¿no? Las de arriba, estas son temperaturas más altas, y las de abajo más bajas. En principio el gráfico no lo dice, pero uno se puede dar cuenta porque, es decir, la temperatura me mide la energía cinética, la de movimiento, y las fuerzas atractivas medio con que compiten, es decir, la temperatura es lo que da movilidad a las moléculas, y las fuerzas entre moléculas, si estamos en un rango de fuerzas atractivas, por ejemplo, limitan esa movilidad, es como que hay una competencia. En la medida que la temperatura es más grande, las fuerzas pesan menos, y es por eso que esta curva está más cerca del 1, digamos, ¿no? Ahora, en la medida que voy bajando la temperatura, ya empieza a ser más importante la atracción entre moléculas, y entonces cada vez entro digamos, la pendiente esta es más fuerte, ¿no? Es decir, quedan como más moléculas atrapadas dentro de... Es decir, si yo tengo una temperatura más baja, las moléculas que antes prácticamente no sentían la fuerza atractiva, ahora la sienten, digamos. Entonces, cada vez más moléculas la sienten, y por eso esto se va cada vez más abajo de 1. Pero además cada vez se acerca a este valor, es decir, de alguna manera lo que dice esto es que a muy bajas presiones ya entramos en un dominio creciente de fuerzas decreciente de fuerzas atractivas, o sea, empiezan a pesar las fuerzas repulsivas, porque las moléculas, al no tener tanta temperatura y pesar las fuerzas atractivas, quedan rápidamente, quedan a presiones menores más cerca, ¿no? Porque esto no es dinámica, sino medimos en equilibrio, ¿no? Quedan más cerca cuando menor es la temperatura, y entonces como quedan más cerca a presiones menores, todo esto es decir, el mínimo se va contra el eje de las presiones, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Y luego a partir de acá empiezan a predominar, a pesar la fuerza repulsiva, hasta que se cruza el 1, y bueno, entramos en el dominio de fuerza repulsiva. Entonces, estos picos de acá abajo son de temperaturas menores, y estos de temperaturas mayores. Bueno, entonces, acá tengo un gas encerrado en un cilindro y un pistón, y si nosotros vamos graficando la presión y el volumen, ¿no? Este volumen molar y esta expresión para distintas temperaturas, nos encontramos con curvas de este tipo, ¿no? Unas curvas así. Acá hay algo raro, es que la presión deja... Es decir, hasta acá cada vez el gas se resiste más a ser comprimido, acá la presión queda constante, y acá se resiste fuertemente a ser comprimido, ¿no? Y eso tiene que ver con que, bueno, en la medida que vamos comprimiendo esto, es decir, estamos por esta zona, nos vamos a seguir esta isoterma T2, llegamos a este punto, y cuando llegamos a este punto lo que empezamos a ver es pequeñas gotas estas son curvas de temperatura constante, ¿no? Empezamos a ver líquido, o sea, cuando llegamos a este punto empieza a haber un charquito de agua acá, digamos, y empieza a haber una transición de fase, ¿no? Entonces luego a partir de acá la presión ya no aumenta, ¿no? El trabajo que estoy haciendo, bueno, la energía que estoy entregando al gas a comprimirlo pasa directamente a la transición de fase, esfuerzo la transición de fase, y entonces en esta línea, por ejemplo, cuando estoy por acá, sería una situación de esta, tengo bastante líquido y gas de las dos,
voy reduciendo el volumen, siempre la presión es constante, y llego acá, y acá ya tengo todo líquido, ¿no? Ahí tengo todo líquido. Entonces cuando estoy acá tengo todo líquido, y a partir de ahí comprimir el líquido es mucho más difícil que comprimir un gas. De hecho, esto ya el valor absoluto de esta pendiente debería ser más grande, ¿no? Porque es muy difícil reducir el volumen del agua, por ejemplo. Entonces esto es más abrupto. Entonces pasamos de una zona de vapor, una zona de coexistencia líquido-vapor y una zona de líquido, ¿no? Después puede haber otra transición más a sólido y otras más también. Y acá hay una curva especial, que es la que estuvieron calculando hace un rato, que es la isoterma crítica. Bueno, la estuvieron calculando para la ecuación de Van der Waals, pero esto es un experimento, donde la pendiente es cero y la derivada segunda también, porque hay un cambio de curvatura, ¿no? Están las dos. Entonces, a partir de estas curvas críticas para arriba, la transición es continua, es decir, vamos pasando y de golpe nos encontramos con que tenemos un líquido, ¿no? Que nos damos cuenta, como acá, que hay una consistencia líquido-vapor, hay una discontinuidad en las densidades que coexisten, ¿no? La densidad acá es muy diferente de la de acá, pero de acá para abajo tenemos zona de coexistencia. Esta zona de coexistencia está por debajo de una campana, que es esta, que se llama campana de Gauss, ¿no? Esta es la campana de Gauss, que es la zona de coexistencia líquido más vapor, que existe así. No, si vemos estos mismos gráficos, porque acá estos son curvas de nivel con distintas temperaturas, pero yo podría poner el eje de las temperaturas acá y entonces lo que tengo es una superficie. En vez de curvas tengo una superficie como la que les mostré acá, ¿no? Entonces tengo una superficie, estos son las isotermas que cada vez están más adelante, más hacia acá. Esto es por encima del punto crítico, esto es por debajo. Llega un momento en que hay un punto, llegamos a la zona del punto triple del agua, donde acá abajo, acá tengo líquido, pero acá tengo gas, y acá sólido. Hay dos transiciones. Fíjense que si seguimos esta isoterma que está acá, empezamos con gas, pasamos a líquido, hasta ahí, hasta acá llegamos nosotros, líquido, pero si seguimos reduciendo el volumen y aumentando la presión, llegamos al punto de transición, que acá no hay una campana de Gauss, no es que hay un máximo arriba, es líquido sólido, y luego comprimir el sólido es más difícil aún, ¿no? Entonces son todas curvas de este tipo, y si nosotros proyectamos esta curva sobre un plano PV como el de recién, es como les mostré recién, nada más que además tengo la transición sólido-líquido, ¿no? Acá tengo sólido-líquido, además de la de que tenía acá, esta de acá, que es líquido-gas. Y si hago la proyección, grafico las presiones y temperaturas, una especie de proyección sobre este plano, PDT, donde tengo las curvas de coexistencia, bueno, acá tengo una exponencial, acá otra y acá una recta, y también tengo la zona de sólido, zona de gas, zona de líquido, y esta es por encima del punto crítico, es decir, tengo todo esto pero proyectado sobre un diagrama PDT, donde para cada temperatura y presión y cada fase tendré un volumen dado y cosas por el estilo, pero que se ven así estas curvas. Estas las vamos a calcular más adelante. Por ahora simplemente les muestro cómo son experimentalmente, es decir, uno grafica y observa este tipo de cosas. Estas las vamos a calcular más adelante. Y esto, bueno, está todo explicado ahí, así que tienen que seguirlo en detalle. Me tuve que hacer para el libro que estoy haciendo un mejor dibujo, pero todavía no lo incorporé a esto. Bueno, entonces pasemos a los gases, ¿no? Porque esto es más allá de los gases. Nosotros los gases los tenemos por acá, esta zona, y bueno, ocupémonos de los gases. Entonces, para poder describir a los gases con ecuaciones, hay un método que se llama desarrollo del vial y que lo que hace es usar usar el hecho siguiente, es decir, nosotros
si tenemos densidades muy bajas, por ejemplo, el gas se comporta como ideal, pero en la medida que va subiendo la densidad empiezan a aparecer efectos de las fuerzas repulsivas. Los efectos, es decir, si la densidad sigue siendo baja, aunque se note el efecto, tendremos un efecto de primer orden y esperamos que el efecto sea proporcional a ρ, pero después si ρ es más importante, también va a haber un término con ρ cuadrado que contribuya y así siguiendo. O sea, representamos el factor de compresividad en serie de potencias. Se dice, creo que en matemáticas es un método que se usa, no sé si ya lo vieron, pero representamos la función en serie de potencias que y en la medida que más grande es la densidad, tengo que ir agregando más potencia. Puedo usar la densidad o la presión, ¿no? Porque a presiones bajas también tengo el comportamiento, a presiones bajas tengo el comportamiento ideal y la voy aumentando, y todo es válido para la zona, para describir la zona de comportamiento, para describir gases, ¿no? Ya cuando me encuentro con la tensión con un líquido ya no va. Entonces tengo el Z y lo puedo, la densidad molar, por ejemplo, lo uso como parámetro para esta serie de potencias, o sea, 1 sobre el volumen molar. Puedo escribir las cosas así, ¿no? Es decir, hay la temperatura aparece en los coeficientes porque es la otra variable independiente que hay. Si yo tengo Z, que depende de T y de B, o de T y de P a masa constante, ¿no? Es decir, no sé si lo rescaté en el resumen de hoy, pero sí lo dije en la clase pasada. Yo tengo en la ecuación, creo que lo dije, ¿no? Tengo la ecuación de gases ideales y tengo temperatura, presión, masa y volumen. Y entonces yo una de las tres la puedo eliminar con la ecuación de gases ideal y me quedan 3 grados de libertad para determinar el estado. Es decir, tengo que dar un número a la masa, un número a la presión y un número a la temperatura. Pero si dejo la masa constante siempre, porque el sistema es cerrado y no hay ninguna reacción química o lo que sea, entonces con 2 variables ya está. Entonces puedo elegir la temperatura y la presión, la temperatura y el volumen. Siempre elijo la temperatura porque la temperatura mide energía cinética, mientras que el volumen y la presión, por otro lado, a temperatura constante, miden distancia intermolecular de manera indirecta, y entonces miden energía potencial. Así que siempre la temperatura y algo más. Entonces acá estoy eligiendo los volúmenes para determinar la distancia intermolecular. Acá cuando tengo una distancia intermolecular grande, tengo volúmenes molares grandes, y entonces esto es pequeño, y hay un factor que va a depender de la otra variable de la cual tiene que depender, que es la temperatura, ¿no? Entonces, primero, para cuando el volumen es muy grande, todos son despreciables y tengo el gas ideal. Cuando el volumen empieza a crecer un poco, empieza el término de primer orden, ¿no? Elevado a la 1. Luego, si voy subiendo el volumen, para describir bien el gas, tendré que agregar otro término. Eso lo voy viendo con los experimentos, es decir, yo voy acomodando las cosas. Estas funciones las determino experimentalmente, empíricamente, y entonces, una vez que las determiné, si para un determinado volumen de gas, si empiezo a subir y ya esta no me sirve, sé que tengo que agregar otro término. Y así siguiendo, puedo ir descubriendo con bastante precisión los gases, ¿no? Lo mismo para el caso de usar como parámetro, en vez de la densidad, la presión, ¿no? Yo puedo hacer lo mismo y bueno, acá tengo, estos coeficientes que dependen de la temperatura, en realidad se llaman coeficientes del virial, y bueno, este sería el segundo coeficiente del virial, el tercero, ¿no? El primero es 1 directamente, y así siguiendo. Bueno, vamos bien. Y ahora vamos a la ecuación de Van der Waals que estuvieron viendo hace un rato en la práctica. Es decir, esto es algo práctico que nos permite describir al gas con bastante precisión y está bien, pero si uno quiere una descripción más global, más general, que incluye inclusive las tensiones de fase, tiene que esforzarse un poco más y plantear ecuaciones como la de Van der Waals, ¿no? Acá las ecuaciones yo se las voy a plantear de un modo heurístico, intuitivo, es decir, qué cabe esperar por el efecto de las fuerzas atractivas y repulsivas y atractivas. No obstante,
a través de la mecánica estadística, que es un nexo entre el mundo micro y el mundo macro, uno puede, conociendo la interacción potencial entre las moléculas, uno puede calcular esta curva, se calcula igual, ¿no? Así que no solamente, el único fundamento no solamente el que les voy a ofrecer ahora. Bueno, entonces empecemos primero a considerar las fuerzas repulsivas, ¿no? Las fuerzas repulsivas que, como les dije, tienden a dispersar, ¿no? Las moléculas se resisten a ocupar un volumen menor, ¿no? Y si nosotros tenemos como referencia la ecuación de gas ideal, que es esta, P por B por RT, en el gas ideal depreciamos el volumen de cada molécula en particular, o sea, todo el volumen del gas es libre para que las moléculas circulen y se mueven. Bueno, si tenemos un gas real, ya las moléculas tienen volumen, podemos considerarlas esferas duras, ¿no? Cuando estoy diciendo que con un tamaño, cuando estoy diciendo que las considero esferas duras, digo que el potencial el gradiente del potencial se vuelve infinito, que la fuerza, cuando se detectan las fuerzas repulsivas, ya es una fuerza infinita, ¿no? A ver, o sea, es como decir, llego a este mínimo y dibujo una recta paralela a este eje, ¿no? Es decir, considerar esferas duras, ¿no? Más de acá ya no se puede pasar, porque la fuerza es infinita, y si no, no se siente. Bueno, ese es el modelo un primer modelo para describir las fuerzas repulsivas. Después puedo hacer algo más complejo, pero siempre hay que empezar con algo simple, y si sirve eso simple, entonces nos quedamos con eso. Bueno, entonces son esferas duras de un radio RE, llamémosle, el radio de la esfera, que es del orden de 10 a la menos 10 metros, y entonces ocupan un volumen que puedo calcular como 4/3 pi por este radio al cubo, ¿no? Este volumen le voy a llamar Bm, y entonces si yo tengo un cierto número de moléculas, cada una que ocupa un volumen real Bm, bueno, el volumen que van a ocupar todas las moléculas será este. No, va a haber menos espacio libre para moverse. O sea, antes tenía B de espacio libre, todo el volumen del sistema, ahora voy a tener B menos Bm, menos espacio libre para moverme. Así que yo puedo reemplazar en la ecuación de gas ideal el espacio libre que tenía antes por el espacio libre que tengo ahora, y entonces decir, así considero las fuerzas repulsivas. Consideremos que un número de Avogadro de moléculas, entonces el número de Avogadro por el volumen molar de cada una de esas moléculas me da el volumen de un mol que ocupa un mol de molécula, y le voy a llamar B a eso, que va a ser una de las constantes que caracteriza al gas de Van der Waals. Le llamo B a eso, entonces el volumen de un mol de moléculas. Entonces el espacio libre, si en un mol de moléculas, será B molar menos B. Así que en esta ecuación que tengo acá, tengo que reemplazar el B molar por B molar menos B. Y ya estoy considerando la ecuación de las fuerzas repulsivas en esta ecuación, ¿no? Es decir, como que la curva se me desplaza hacia volúmenes un poco mayores. Así, si la escribo así, multiplico todo por el número de moles, me queda así, ¿no? B total, el B absoluto, menos el número de moles por B, o sea, esto es el volumen que ocupan todas las moléculas que tengo ahí en el sistema, igual a mu por el RT. Bueno, y también puedo escribirlo así. Presión es igual a esto, ¿no? Que me sirve para luego incorporar la fuerza, el efecto de fuerzas atractivas, que es quizás un poco más complicado de entender. Entonces, consideremos ahora las fuerzas atractivas. Las fuerzas atractivas, como dije, tienden a aglomerar las moléculas, bajan la presión respecto del gas ideal, ¿no? Tienden a aglutinar, ¿no? Ayudan a contener el gas y bueno, van a provocar un delta P menor que 0, es decir, que hace que Z sea menor que 1.
¿no? Si, en particular, si este delta P es igual a 0, para cuando ρ tiende a 0, es decir, gases muy diluidos, no hay contribución a la presión, y en la medida que va aumentando la densidad se nota el efecto, o sea, la densidad es relevante para considerar el efecto acá, densidad de moléculas. Así que, para poder considerar el efecto de fuerzas atractivas, tenemos que otra vez ir a la naturaleza de la presión, la naturaleza microscópica de la presión, ¿no? La presión, lo que contribuye a la presión, por un lado, es el cambio de momento lineal por colisión, ¿no? Por cada colisión, por cada molécula que choca con la pared testigo, hay un cambio de momento lineal, y bueno, eso afecta la presión y la frecuencia de colisiones. En cuántas moléculas me chocan en un delta T, ese número que calculamos la vez pasada, por el delta T dividido por el delta T, me da la frecuencia de colisiones. Entonces, todo esto. Estas dos cosas contribuyen a la presión. Y ambas son afectadas por las fuerzas atractivas, ¿no? El delta P total va a ser proporcional a la frecuencia de colisiones por el delta P. Eso lo vimos la clase pasada cuando calculamos el número de colisiones. Nos daba el delta P total como el número de colisiones por delta T, por delta de momento lineal, luego lo dividimos por el delta T, si lo dividimos por el delta T, también lo dividimos por el delta T y por el área, bueno, tenemos la contribución a la presión. Y aparecen estos dos parámetros, la frecuencia de colisiones y el delta P. Entonces, nu va a ser afectada por la densidad y también el delta P. ¿Cómo va a ser afectada? Bueno, supongamos que tenemos un RM más pequeño, entonces cuando más pequeño las fuerzas atractivas se vuelven más intensas, y en un dado delta T tenemos, por un lado, que cada partícula llega con menos energía cinética a la pared porque la energía potencial se la saca, la intenta retener, provocada por las otras partículas. Hay fuerzas de las otras partículas que la traen hacia sí, entonces llega con menos energía cinética a la pared, o sea, el delta P es afectado. Eso es porque estoy aumentando la densidad o reduciendo el radio medio, y también voy a tener menos colisiones por la misma razón, es decir, ya en ese delta T, al tener menos velocidad, hay moléculas que no llegan a chocar contra la pared, y entonces voy a tener menos frecuencia de colisiones, y por lo tanto nu también va a disminuir porque aumenta la densidad. Es decir, es un efecto multiplicado, ¿no? Son dos efectos multiplicados. El delta P, en todo caso, la reducción en el delta P será una menos, porque reduce la presión, una constante por el ρ al cuadrado, ¿no? Que si escribo la densidad en términos de una densidad molar, es menos A por ρm al cuadrado, la constante, ¿no? Esto es, para que les quede claro, es decir, la densidad molar es 1 sobre el volumen molar, pero la densidad total es el número de moléculas, densidad de moléculas, es el número de Avogadro dividido el volumen de un mol, ¿no? Entonces, por eso ρm será ρ sobre el número de Avogadro, y bueno, este número de Avogadro que se diferencia A' de A, bueno, es incorporado en A, digamos, ¿no? Es una constante A. Entonces, la presión va a ser reducida por esa cantidad, y es lo que vamos a plantear, ¿no? Escribimos el ρm como 1 sobre B, y será 1 sobre B cuadrado, bueno, y nos queda acá, ¿no? Es decir, mu sobre B es la densidad molar, mu sobre B al cuadrado es esta densidad molar al cuadrado, multiplicado por A y precedida por un signo menos, es lo que reduce el efecto de fuerzas atractivas, la presión. ¿Sí? Acá, si dividimos todo por el número de moles, bueno, pues acá queda volumen molar, acá queda B solo, y acá queda volumen molar también. Acá dividimos por acá este volumen molar al cuadrado lo pasamos dividiendo acá y me queda volumen molar al cuadrado, y este mu lo pasamos dividiendo acá y me queda volumen molar y B. Bueno, entonces, y así puedo escribir una ecuación de presión que tiene en cuenta las fuerzas repulsivas por este B y las fuerzas atractivas por este término.
si esta ecuación, fíjense que si paso esto sumando acá y esto multiplicando acá, me permite obtener la ecuación de Van der Waals como más usual se presenta y más parecida a la forma de gas ideal, porque acá en la medida que el volumen molar se hace más grande, las moléculas están más diluidas, este término no pesa y se desprecia frente a la presión, y este término no pesa y se desprecia frente al volumen. Entonces, y ahí recuperamos la ecuación de gas ideal. Bueno, las curvas que se obtienen, si nosotros graficamos la presión en función del volumen molar, tienen esta forma. Por acá arriba es parecido a lo que les mostré experimentalmente antes, inclusive se obtiene la isoterma crítica, pero por debajo de la isoterma crítica aparecen estas oscilaciones. Estas oscilaciones denuncian un comportamiento raro no esperado. Por ejemplo, en esta zona, el hecho de que aumente el volumen me aumenta la presión o viceversa. O sea, P es lineal con el volumen y no con 1 sobre B, que es lo que cabe esperar. Es un comportamiento raro. Estas curvas están describiendo un sistema homogéneo, ¿no? Es un sistema que es igual en todas partes del sistema, que tiene la misma densidad. Y bueno, lo que se interpreta es que estos puntos son puntos inestables del sistema, es decir, no pueden existir en realidad, y es por eso que el sistema se descompone en dos bases. Y se usa como criterio empírico, en principio, que para calcular dónde pongo la línea, que sería la del experimento, que esta área es igual a esta área, ¿no? Si uso ese criterio, la línea va donde entra el experimento. Esto por ahora tiene un fundamento empírico, pero ya vamos a ver en la clase 12, cuando veamos estabilidad de los sistemas, que hay una explicación y es la segunda ley la que me va a decir que realmente esto es inestable y que la curva estable, los puntos estables son estos, la zona de coexistencia. Es la segunda ley la que me va a fundar, pero por ahora tómelo como algo empírico porque no llegamos a ese detalle todavía. Entonces, acá tenemos, si interpretamos así las cosas, la curva de Van der Waals predice la campana de Gauss también, la zona de coexistencia de fase, o sea, está bastante bien, es decir, vamos avanzando por acá, comportamiento como gas, y acá nos encontramos con las primeras gotas de líquido, acá hay coexistencia de fase, y finalmente acá nos encontramos con el líquido, que es difícil de comprimir y por eso tiene una pendiente tan abrupta. Bueno, y después la isoterma crítica, que nos permite calcular el valor del punto crítico y comparar con resultados experimentales. Es un punto de inflexión, o sea, tiene derivada de P respecto de B igual a 0 y derivada segunda de P respecto de B igual a 0. Y bueno, tengo tres ecuaciones, tengo tres incógnitas, ya es lo que estuvieron calculando hoy. Y puedo calcular el volumen molar crítico, la presión crítica y la temperatura crítica, que va a depender de los parámetros de la ecuación de Van der Waals, porque es la información de las interacciones moleculares, eso, básicamente. Y una cosa interesante es que si calculamos el Z crítico, me da un número. Es el mismo para todos los gases. Medio que se cancela y bueno, si uno va a los experimentos para gases que responden a simetría esférica, que es la que supusimos nosotros, al nosotros hacer depender el potencial solamente de R y no de θ y φ, los ángulos, entonces tenemos simetría esférica y bueno, si uso gases que responden a simetría esférica, bueno, dan todos alrededor de este número, 3 octavos. Y creo que esta es la última página. Bueno, entonces, fíjense que el punto crítico es un punto especial que caracteriza el gas donde está la información de las interacciones moleculares. Es decir, uno puede aprovechar ese punto para definir lo que se llaman variables reducidas, que son variables adimensionales. Uno puede definir la presión reducida como la presión sobre la presión crítica,
el volumen reducido como el volumen sobre el volumen crítico y la temperatura reducida sobre igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. De esta manera uno puede describir las ecuaciones de todos los gases con una única ecuación en términos de las variables reducidas, ¿no? La información está metida en el punto crítico, pero en una curva puedo representar todos los gases. Si yo meto estas definiciones dentro de la ecuación de Van der Waals que calculamos hoy, da esto, ¿no? Eso debe ser otro ejercicio de la guía. Si no lo es, se lo agrego ahora. Bueno, entonces tenemos que no aparecen las constantes. ¿Por qué no aparecen? Porque en realidad están metidas acá adentro, ¿no? Entonces yo tengo una única curva para todos los gases, ¿no? B y A entonces no aparecen porque está en el Z crítico. Y si calculo el Z reducido, lo mismo, es decir, tengo una misma curva para todos los gases. El mismo para todos los gases. Así que si uno grafica eso, estos puntos muestran cómo se verían puntos experimentales alrededor de cada una de estas isotermas ZRDT. Son puntos de distintos gases que todos se acomodan alrededor de la curva, con un error perimetral por supuesto, pero efectivamente se acomodan a las curvas, ¿no? Esto se suele llamar principio de los estados correspondientes, pero no es más que, no agrega física alguna, sino que es una cuestión práctica. Bueno, y con esto termino la clase de hoy.